Antes que seguimos y estás abriendo sus Biblias, vamos a orar. ¿Okay? Padre, te damos gracias por este tiempo, Padre, en su palabra. Pedimos, Padre, bendiciones. Pedimos que seamos bendecidos hoy en día en la Escritura. Y Padre, gracias por su amor que viniste, Padre, para entregar su Hijo por nosotros. Y Señor, gracias por la vida que tenemos en Cristo. Es una bendición, es una cosa que no merecemos, pero estamos agradecidos. Enséñanos, Padre, hoy en el libro de Romanos. Y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. All right, abra sus Biblias, por favor, hermanos, en el libro de Romanos. Y vamos a dar seguimiento, ¿no?, al libro de Romanos. Estamos en capítulo 1. El estudio hoy va a comenzar en versículo 18, pero quiero repasar, terminamos la semana pasada en capítulo 10, versículo 17, pero vamos a leer versículo 15 para agarrar el contexto. Dice Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Nunca fue a Roma, nunca llegó todavía en Roma. La carta fue escrita de Corintios, mandado a Roma. Y el deseo de Pablo era llegar a visitar la iglesia en Roma. Pero también él dijo que mi deseo es anunciar el evangelio. Quería llegar a predicar el evangelio de Jesús. Ahora, después, versículos 16 y 17, él va a dar una descripción breve del poder del evangelio. Dice en 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Y aquí dice que el evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Es un mensaje hermoso, ¿no? El evangelio de Jesús. También dice que en el evangelio está la justicia de Dios revelada. Es un bonito mensaje porque dice en el evangelio que si creemos en Jesús, Dios nos da su justicia a nosotros. Una justicia impresionante. La justicia de Dios, no hay ninguna justicia mejor que la justicia de Dios. Y cuando creemos en Jesús, Él nos da su justicia, ¿verdad? Y comenzamos por fe y el justo vivirá por fe, ¿verdad? Confiando en Dios desde el principio y confiando toda nuestra vida en Jesús, ¿verdad? Eso se llama las buenas nuevas, salvación por fe. Pero antes que podamos verdaderamente agradecer a Dios por las buenas nuevas, tenemos que saber las malas nuevas, las malas noticias. ¿Qué son las malas noticias? Pues dice el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Pero decimos, ¿de qué? Jesús vino para salvarnos, obviamente, pero ¿salvarnos de qué? ¿De qué? Piénsalo. Jesús vino para salvarme, pero ¿de qué? ¿De qué me salvó? Tenemos que saber que la raza humana ha rechazado a Dios. Y dice la palabra que la ira de Dios está encima de ellos, de los que han rechazado a Dios. En otras palabras, hay consecuencias por lo que hacemos. Si uno rechaza a Dios, hay consecuencias en esta acción. Y el título del estudio de hoy se llama Resultados de Rechazo. Y son muy pesados, ¿ah? Si estás tomando notas, ponga resultado del rechazo. Porque verdaderamente los resultados son muy pesados. Y por eso necesitamos a Jesús. Porque hay consecuencias a nuestro rechazo de Dios. Y ahora vamos a ver eso. En versículo 18 y adelante, mira lo que dice. Dice 18. Porque la ira de Dios se revela. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí dijo Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo.
Dios es un Dios de amor y misericordia y gracia, pero igual tiempo Él es un Dios de justicia y de juicio. Cada moneda tiene dos lados. Podemos decir, ¿no es Dios amor y misericordia y gracia y compasión? Claro, Él es así. Pero también es un Dios de justicia, un Dios de juicio, un Dios de rectitud. Hay dos lados. Si tú dices, en el lado de Dios, okay, Dios va a tratar contigo en la manera que tú respondes a Él. Si tú respondes positivamente, vas a ver un Dios de amor, misericordia, gracia, compasión. Pero si tú rechazas a Dios, vas a encontrar un Dios de justicia y de ira y de juicio. Tú decides en cómo Dios va a comportar contigo. Tú vas a decidir en la manera que tú respondes a Él. Ahora, aquí dice la ira de Dios es revelada desde el cielo. ¿Contra quién? Contra toda impiedad y injusticia de los hombres, mira, que detienen con injusticia la verdad. Cuando dice eso, detienen, la palabra quiere decir ocultar, o quiere decir mantener bajo. La idea es que si agarramos la verdad de Dios y ponemos en una caja y tapar la caja y después sentamos sobre la tapa, estamos manteniendo la verdad de Dios pretado, ocultado, guardado. Y dice que la ira de Dios está revelada contra las personas que detienen con injusticia la verdad. Hay muchos que quieren mantener la verdad pretada, aplastada, ocultada. ¿Por qué? Porque quieren vivir en una vida de injusticia, de impiedad, pecando contra Dios, de injusticia, pecando contra el hombre. Y por eso la ira de Dios es revelada contra la raza humana. Increíble. La ira de Dios es revelada contra la raza humana por haciendo eso. Porque ellos podían conocer a Dios, pero ellos decidieron a rechazarlo. ¿Me estás conmigo? Escúchame otra vez. Ellos podían conocerlo, pero ellos escogieron a rechazarlo, agarrar la verdad de Dios y esconderlo, taparlo, apretarlo, porque querían vivir vidas de injusticia, vidas de maldad. Y por eso hay consecuencias. Mira, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas invisibles? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Fíjate, de modo que no tienen, ¿qué dice ahí? Excusa. En otras palabras, el hombre podía conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la creación misma habla de un creador. La misma creación habla de un Dios poderoso, un Dios divino. Dice la palabra en Salmos 19, los cielos cuentan o declaran la gloria de Dios. La misma creación habla de su gloria, de su poder, de su majestad. Nadie puede hacer lo que Dios hace. Nadie puede hablar, las cosas llegó a existencia. Sea luz y la luz llegó. Nadie puede hablar como Dios, pero la creación nos muestra el poder y la deidad de un creador que hizo todo con un diseño. ¿Estás conmigo? Nada más cuando tú veas cómo Dios da vida, cómo Dios forma la cuerpo humano, cómo el ser humano está, how do you say conceived? ¿Concebido? ¿Concebir? ¿No es concebido? ¿Concebido? ¿Cómo está el cuerpo de hombre formado en la mujer? ¿Cómo saca el cuerpo, la cabeza, los brazos, las manos, los pies, el corazón, los pulmones, el cerebro? Y Dios escogió si va a ser niño o niña. Todo ese proceso es evidencia claramente de un creador que es divino, que es poderoso.
Y ahora, quiero mostrar un video, si podemos apagar las luces, quiero mostrar un video muy breve acerca de la creación de un ser humano. Y estaba mirando eso y digo, wow, esto nos habla de un creador, cómo una persona está formado y creado en el, ¿cómo se llama? En el vientre de una mujer. Es impresionante. Si puedes apagar las luces aquí también, Chava, y vamos a verlo. Wow, increíble. ¿Tú crees que eso fue un accidente? ¿O crees que hay un creador? Dice la palabra bien claro que la creación habla de sus atributos invisibles, ¿verdad? Su poder y su deidad. Es increíble. Ahora, el hombre fue creado para la gloria de Dios. Dios creó al hombre para su gloria, para su honra. La creación habla de un creador poderoso, pero las personas que escogieron a esconder la verdad, ocultarlo, esconderlo. Dice la palabra que es tan claro la evidencia de un creador, de modo que no tienen excusa. Los que rechazan a Dios, verdaderamente ya no tienen excusa. Ellos no tienen ninguna excusa. La creación declara claramente un creador, su poder y su deidad. Pero muchos quieren negar que hay un Dios. Y dice, mira, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Dice que ellos conocían a Dios, pero ellos no quieren glorificarlo. Ellos no quieren dar gracias a Dios. Conociendo a Él, no le glorificaron ni dieron gracia. Y sabemos que el conocimiento es bueno, pero el conocimiento no hace ningún bien si no nos guía a acciones. ¿Estás conmigo? Si no nos guía a acciones.
El conocimiento de un creador no hace nada bien si tú no glorificas a Dios. Si tú no das gracias a Dios. Si tú no reconoces a Dios. El conocimiento no hace ningún beneficio. Hay personas que conocen la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y en reversa, pero no hacen ningún bien en su vida. ¿Por qué? Porque ellos todavía no glorifican a Dios, ni dan gracias a Dios. Conocen toda la Biblia. No es suficiente. Y quiero animarte, nosotros que somos cristianos, tenemos que ser personas que dan gloria a Dios. Amén. Tenemos que ser personas que son agradecidos. Porque Él nos ha dado vida eterna en Cristo. Amén. Y Dios ha dado muchas cosas, muchas bendiciones. ¿Usted es agradecido? ¿Usted quiere glorificar a Dios? ¿Eres agradecido? Escuchaba una historia de un hombre piadoso. Y nada más tenía un pedazo de pan para comer y un vaso de agua para tomar. Y dijo, ¿qué? ¿Y todo eso? ¿Y Cristo también? ¿Qué más quiere uno? Dijo él. Tengo pan, agua y Cristo en mi vida. Es un hombre muy agradecido, ¿no? A decir eso. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Yo recuerdo cuando estaba viviendo en un orfanatorio más de 20 años atrás, cuando tenía pelo, era delgado. Y vivía en un orfanatorio y tenía un tráiler a vivir. O sea, era soltero. Tenía pelo. Y estaba ahí, yo recuerdo en las mañanas mi alarma sonando, el café comenzó a caer, automáticamente el café comenzó. Tenía una cobija bien suave con un león. Tenía una almohada bien suave. Y yo recuerdo muchas veces despertando en la mañana y decir, yo soy más que bendecido. Tengo café, una cama, una almohada, pero más que todo tengo Cristo en mi vida. Hay un agradecimiento cuando alguien está agradecido. Verdaderamente yo no tenía muchas cosas, pero tenía Jesús. Lo demás es añadida, ¿verdad? Lo demás es extra. Lo demás no es lo que va a dar la felicidad. Ustedes no han experimentado eso, ¿verdad? Que nada que puedes comprar o agarrar o tener no da la felicidad. Dice, busca primeramente al Señor su justicia y todo lo demás sea añadido. Es añadida, es bendición. Pero tenemos que ser agradecidos. Y no olvides, hermano, que tú fuiste creado para la gloria de Dios. Fuiste creado para la gloria al Señor. No olvides de eso. Ahora, fíjate, como ellos no querían conocerlo, no querían glorificarlo, no querían dar gracias a Él, pues mira las consecuencias. Aquí vienen las consecuencias de sus acciones. Dice versículo 21. Ellos, dice, no glorificaron ni dio gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos. En otra manera, su entendimiento fue reducido. ¿Estás conmigo? Su entendimiento fue reducido. Su manera de pensar ya no fue correctamente. Perdieron la manera de pensar correctamente acerca de su creador. Y su entendimiento fue reducido y eso te guió a un corazón oscuro. Dice el versículo 21. Y su necio corazón fue, ¿qué dice? Entenebrecido. El proceso ya comenzó. Su entendimiento fue reducido. Su corazón ya fue más oscuro. Y terminaron completamente necios. Aunque ellos pensaban que eran sabios. Dice el versículo 22 y 3. Profesando ser sabios. ¿Qué hicieron? Se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice ellos profesando a ser sabios. Ganaron trabajos en colegios como profesores. Profesando a ser sabios. Muchos profesores en muchos colegios piensan que son sabios.
y enseña a los estudiantes evolución, que no hay creador. Enseña el concepto de evolución pensando que son sabios. Y dice, usa tu intelectual. Pero créeme, tu intelectual está lastimado. Aquí dice la palabra. Fue reducido su manera de pensar. Su corazón está más oscuro. Ellos piensan que son sabios y dicen que no hay un Dios. Se burlan de los creyentes. En las universidades se atacan y se burlan a los que creen en el Señor. Y dicen que no hay Dios, Dios es muerto. ¿Usted cree que Dios es muerto? De ninguna manera, Dios es vivo. Pero ellos profesando a ser sabios, dice la palabra, pero en la verdad son, ¿qué dice? Necios. ¿Por qué? Porque dice en el salmo famoso, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El momento que el hombre rechaza el conocimiento de Dios, ya terminan necios y comienzan a hacer y creer ideas locuras. ¿En qué manera? Unos comienzan a adorar al hombre. Dice el versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. En otras palabras, ellos comienzan a adorar al hombre. La intelectualidad. Los logros del hombre. No necesitamos a Dios, somos inteligentes, podemos lograr muchas cosas, podemos enviar a alguien a la luna. Y comienzan a poner Dios a un lado y adoran la raza humana, la humanidad. Aquí dice, cuando hicieron el torre de Babel, Dios dijo, multiplicar y llenar la tierra. ¿Recuerdas? En el principio, y no querían, se juntaron. Y dijeron, vamos a hacer un torre de Babel, un torre para llegar hasta el cielo. ¿Para qué? Para darle un nombre para nosotros. Estaban abandonando a Dios y sus órdenes. Y dijeron, vamos a hacer un torre que llega al cielo, hasta arriba llegamos nosotros, que podemos hacerlo. Para la fama y la gloria de nosotros. Para mí el mundo va a terminar con eso. El número de 666, el número del hombre, la marca de la bestia. El anticristo va a gobernar toda la raza humana. Y van a decir, ¿quién necesita a Dios? Nosotros podemos. Nosotros, la raza humana. La marca de la bestia, 666, el número del hombre. Y es lo que pasa cuando la gente rechaza el conocimiento de Dios. Comienzan a hacer cosas locuras. Adorar el ser humano. La humanidad. Porque ellos ya rechazaron el conocimiento del Creador. Y otros van más bajo, dice 23. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Mira, ahora van a bajar. De aves. ¿De qué más? ¿Y de qué más? Man, ya no quieren adorar al Creador. Ya bajaron su nivel a animales. Ya comienzan a adorar vacas y en India adoran ratas. Hay animales los más peores, o víboras. Creo que aquí en India hay una dios del elefante. Y miles de gente adoran esta imagen, este dios que es un elefante. Aquí es la prueba y no hay un montón de evidencia que el proceso ya comenzó. ¿Qué proceso? Rechazaron el Dios vivo. Su manera de pensar fue reducido. Su corazón fue más oscuro. Terminaron necios y comenzaron a adorar hombres y bestias. Y Dios en el fin entregó a ellos. Mira, versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia.
en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos y los siglos. Amén. ¿Qué hizo Dios? Dios entregó a ellos. ¿En qué manera? Dios dijo, ¿es lo que tú verdaderamente quieres? ¿Usted verdaderamente quieres negar mi existencia? Ok, ahora voy a entregarte a lo que tú quieres. Eso es la ira de Dios revelado. En parte. ¿Cuál es la ira de Dios revelado? Cuando Dios dice, haz lo que tú quieres ahora y te dejo permiso. Es la ira de Dios. A dejar nosotros a ir en nuestro camino a destrucción propio. El hombre terminó perversos, cambiando la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuánta gente hoy en día no quiere la verdad de Dios? Prefieren creer mentiras. Que venimos de changos. Yo digo, su tío es un chango, pero no mío. Venimos de changos, la evolución, y unos, oh, sí creo eso, yo quiero. Y dijo, ¿tú cambiaste la verdad de Dios por una mentira? Hay un creador que nos ama. Fuimos creados en la imagen de Él, para la gloria de Él. Pero el hombre rechazó a Dios, cambió la verdad a la mentira y comenzaron a adorar cosas rarísimas. La Santa Muerte. ¿Estás conmigo? Me dijeron que hay los narcos que tienen un Dios, ¿no? ¿Cómo se llama el Dios de los narcos? ¿Dónde está? Tiene foto de él, ¿no? A ver si está ahí todavía. ¿Cómo se llama él? Es una figura o alguien que vivía. ¿Es Pancho Villa los mexicanos o qué? Pero hay una oración a él y dice, ante tu cruz frustrado, oh Malverde, mi Señor. Caray, es una oración que hacen los narcos. Imagina a un ser humano igual como ellos, corrupto. Y hay gente que prefiere orar a Él y buscar a Él que a su Creador, que es bendito para los siglos de los siglos. Un elefante, una vaca, una rata, una víbora. Imagina la mente, ya el entendimiento fue reducido. El corazón fue negro, ¿verdad? Y Dios dijo, ok, brother, te entrego a su pasión, váyanse. Man, eso es la ira de Dios revelado desde el cielo. Cuando dijo Dios, haz lo que tú quieres. Man, es algo pesado porque terminamos. Mira lo que terminamos haciendo, cosas vergonzosas. Versículos 26 y 7. Por esto, otra vez, 3 veces dice lo mismo, Dios entregó. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosos. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravio. Dice que Dios entregó a ellos a las pasiones vergonzosos. Dios dijo, ¿verdaderamente tú quieres abandonarme? Ok. No dijo vaya con Dios. Dijo, vaya con tu Dios. Váyanse. Hazlo. Y las pasiones vergonzosas habla de la vida de homosexuales. Cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. El plan de Dios es notado nada más en la formación de un cuerpo. Cómo el hombre fue creado y cómo la mujer fue creado. La intención de Dios es obvio. La manera a tener hijos. Todo eso es plan de Dios hermoso. Es cosas naturales. Pero ellos hicieron cosas contra la naturaleza. Y dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, la relación sexual entre homosexuales, cometiendo cosas vergonzosas, las pasiones
Un hombre comenzó a ver un hombre y quería estar con él y hicieron. Una mujer vio una mujer y comenzó a desearla, hicieron. Y dice, hicieron cosas vergonzosas, totalmente afuera de la naturaleza. Alguien dijo, Dios me creó así. No creo que Dios va a hacer eso. ¿Tú crees que Dios va a crearte como homosexual y después acusarte por siendo homosexual? No creo. Son decisiones que tomamos. Y dice el fin, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Wow. Hoy en día la homosexualidad es muy común. En muchas escuelas y colegios hoy en día ser homosexual es algo de moda. ¿Cómo se llama? De moda. Algo de moda. Es cool, man. Ahora era algo que tiene que esconderlo por vergüenza. Ahora es algo de moda. A salir públicamente besando, agarrando la mano y andar libres. Porque en las escuelas y colegios es algo chido. Todos hacen. Hay 17 países donde la homosexualidad es legal para casar homosexuales. 17 países. México está incluido, pero México es en partes de México, igual como los Estados Unidos. Los Estados Unidos es parte de los países. Parte de los estados donde es legal. Hoy en día, hombre con hombre ya están adoptando niños. Hoy ya quieren leyes para nos dar un niño. El niño mismo dice, pues, ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? Pues hay dos mujeres, ¿quién es mi papá? Y una mujer, yo soy su papá. Y los hombres, ¿quién es mi mamá? Yo soy su mamá. Ah, ok. Y los niños andan confundidos. Un niño puede ver eso y decir, algo anda mal aquí, man. Dios creó a Adán y Eva, ¿recuerdas? Adán y Eva, no Adán y... No fue Adán y Steven. Fue Adán y Eva. Y dijo Dios multiplicar y llenar la tierra. Pero hombre, te digo, el proceso es impresionante. Y no nada más, a veces decimos los homosexuales, es nada más un tipo de pecado entre muchas. ¿Estás conmigo? Eso se llama, dice Dios entregó a hechos vergonzosos. Sí es vergonzoso la relación íntima entre dos hombres o dos mujeres, vergonzoso. Pero no hoy en día. Hoy en día es común y corriente. Pero Dios es que manda, no la sociedad. La palabra es muy clara. Alguien dijo, muéstrame en la Biblia donde dice que dice que David amaba, ¿cómo se llama? Jonathan, como un hombre ama a una mujer. Era gay David y Jonathan. No dice eso, me dice que él amaba, ya eran compas del alma. Pero no dice que David tiene un amante. Pero aquí está bien claro en Romanos, cuando leemos esos nada más 2 versículos. Leerlo una vez más, versículo 26 a 27. Quiero que quede grabado en su mente lo que Dios dice aquí. Chava, leerlo por favor, 26 y 7. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Mira, la palabra de Dios es muy clara. Lo que Dios dice de la homosexualidad es muy clara. Pero yo creo, hermanos, verdaderamente tenemos que amar a los homosexuales. Tenemos que tratar de alcanzarlos. No tenemos que verlo como una plaga, porque es lo mismo de cualquier otro pecado. Verdaderamente mira lo que sigue. 28 a 32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Fornicación. ¿Qué es fornicación? La relación íntima con dos personas que no están casados.
Yo no soy homosexual, pero estoy cometiendo fornicación. Tú caes en la misma categoría. Estás en pecado contra Dios. Tienes que separar y casar si quieres ser arrepentido. ¿Okay? Aquí no es una iglesia donde decimos lo que la gente quiere escuchar. Aquí tenemos que decir lo que Dios dice y cae como cae. Pero tenemos que honrar a Dios, no al hombre. Y también dice aquí perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Mira, ahí está la envidia. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de la muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Increíble. Dice, no solamente hacen, están de acuerdo con los que hacen también. Y ellos saben que son dignos de la muerte, pero aún hacen. Ellos saben que somos un blanco para la ira de Dios y siguen haciéndolo. Pero verdaderamente es una descripción de la raza humana. ¿Estás conmigo? No más, qué mala onda. Nosotros caemos en eso, la raza humana. Caemos bajo eso. Ahora, ¿sabemos por qué necesitamos a Jesús? ¿Por qué necesitamos a Jesús? Porque el hombre estaba en muy mala condición. La raza humana estaba en muy mala condición. Porque las consecuencias del rechazo de Dios fueron impresionantes. Su mente fue reducido, sus corazones fueron oscurecidos, terminaron necios, pensando que eran sabios, filósofos, profesores, pero terminaron necios, ¿verdad? Y Dios entregó a ellos a la inmundicia, a las pasiones vergonzosos, a una mente reprobada, y somos dignos de la muerte. Por eso, hermanos, ¿estás conmigo todavía? Por eso Jesús vino. Ahora ya entendemos poco más. Por eso Jesús vino, porque la raza humana estaba en totalmente mala condición. Y Jesús vino para salvarnos ¿de qué? De la ira de Dios. Porque la ira de Dios estaba revelada del cielo a toda la perversidad del hombre humana. Y Cristo vino para salvarnos de la ira de Dios. Jesús vino para pagar el precio por nuestros pecados sobre la cruz de Calvario. Y la ira de Dios fue derramada sobre él. Interesante. Porque la ira de Dios era revelada contra nosotros, tú y yo, y cada persona sentado en este lugar. Estaba tú bajo la ira de Dios, pero Dios agarró todo su ira amontonado en doble porción y puso encima de su Hijo. Y por eso Jesús fue crucificado. Por eso su sangre fue derramada, su cuerpo fue quebrado en pedazos. Porque la raza humana estaba en mala condición. Jesús dijo, Padre, si hay otra manera para salvarlos, deja esta copa pasarme. Pero Jesús sabía que no era otra manera. Él tenía que morir por nosotros. Y Él recibió el golpe. Él tomó la copa de la ira de Dios en doble y tomó tragos. Su sangre fue derramada, su cuerpo fue quebrantado. Y ahora Él quiere dar a nosotros la justicia de Dios. A todo aquel que cree en Él y recibe a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si tú rechazas este mensaje, no hay remedio para tu alma. Si tú rechazas la gracia de Dios, estás pisando sobre la sangre de Jesús y no hay remedio para tu alma. El hombre no puede rechazar a Dios sin consecuencias. Y Dios está ofreciendo vida eterna gratuitamente y tú tienes que recibirlo. Pero si tú rechazas el evangelio, créeme, la ira de Dios va a llegar sobre ti. Cuando tú mueres vas a enfrentar un Dios enojado.
Y este Dios va a decir, tú eres culpable por 1000 cosas. Y yo mando a mi hijo a morir por ti. Y tú rechazaste a mi hijo. Y tú vas a estar en las manos de un Dios enojadísimo. Imagina un pecador en las manos de un Dios enojado. Y vas a ser lanzado en el infierno sin misericordia y sin compasión porque tú rechazaste el mensaje. Por eso dijo Pablo, el evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. En eso la justicia de Dios es manifestado. Dios justifica al pecador gratuitamente. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer en tu corazón. Recibe a Cristo. Y Dios va a declarar a ti justo como si tú nunca fallaste a Dios. ¿No es un mensaje hermoso? Pero a veces no sabemos la hermosura del mensaje si no sabemos la condición de hombre sin Jesús. Es bajo la ira de Dios totalmente. Yo quiero animarte. No rechaza este mensaje. Si tú viniste hoy es porque Dios ama a ti. Y Dios traíste aquí hoy para salvar su alma. Tú estás aquí sentado porque Dios quiere tocar tu vida. Quiere perdonarte, quiere justificarte, quiere lavarte de todo maldad, todo pecado. No importa si era homosexualidad, homicidio, no importa lo que hiciste. Está diciendo, ven a mí. Y quiero perdonarte hoy mismo gratuitamente. Nada más cree en tu corazón, confiesa con tu boca y serás salvo en el día de juicio. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación, no mañana. Porque nadie aquí es garantizado que tú vas a vivir mañana. Hoy es el día de aceptar a Jesús. Amén. Hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a cerrar con una oración. Y si tú nunca has recibido a Cristo, no vas a escapar hoy. Dios está tratando contigo. Y Él está diciendo, tú eres culpable de muchas cosas. Y estás bajo mi ira. Pero yo quiero perdonarte hoy. Pero si tú haces lo que ellos hicieron, si tú no quieres glorificarme y dar gracia, si tú no quieres recibir mi hijo como su salvador hoy en día, hay consecuencias a su rechazo. Y tú vas a caer en las manos de un Dios enojado un día. Y tú no quieres ver un Dios enojado. Quieres conocer un Dios misericordioso. Y si tú has abandonado el camino del Señor, hoy tienes que regresar a Cristo. Hoy mismo toma su decisión públicamente. Deja a todo el mundo a saber. Regrésase al Señor. Dice, el que me confiese delante del hombre, yo voy a confesarte delante de mi Padre. El que me niega delante del hombre, yo voy a negar. Vamos a cantar un canto. Si tú nunca has recibido a Cristo, pásale aquí enfrente y recibe a Cristo hoy mismo. No esperas. Y si tú has abandonado el camino, regrésense hoy. Porque si tú dices, mañana voy a ser otro día, es un riesgo. Tú estás jugando con fuego. Es el infierno. Y no juegues con Dios, no juegues con el infierno. No es un juego. Toma muy en serio la palabra. Él ama a ti. Él entregó todo para ti. Él quiere perdonarte, quiere abrazarte, Él quiere llenar tu vida con el Espíritu. Él quiere hacer maravillas en tu vida. Pero tú tienes que tomar su decisión. Y quiero animarte, recibe a Cristo hoy. Pásale aquí y abre su corazón. Deja a Dios a perdonarte. La ira fue sobre su hijo. Pero si tú rechazas eso, tú vas a ver la ira de Dios. All right, vamos a orar. Cierren sus ojos y, amigo, ahora voy a hacer una oración. Y si tú por X razones no pasaste aquí enfrente, pero tú quieres recibir a Jesús, verdaderamente no es un requisito que pases aquí. Lo más importante es que tú recibes a Jesús en su corazón. Reconozca su pecado, que eres pecador, y cree que Jesús murió por ti y recibirlo. Y nada más si quieres una oración sencilla, si quieres orar esa oración. Dile, Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Sé que soy pecador y pido perdón
por todos mis pecados en este día. Perdóname, lávame, límpiame, justifícame y lléname con su Espíritu Santo. Y gracias porque moriste por mí. Ayúdame a ser agradecido. Ayúdame a glorificarte en mi vida. Porque eres bueno, eres mi creador. Y viniste para rescatarme de mi pecado. Y ahora yo creo en ti. Y quiero servirte, quiero conocerte. Ayúdame a aprender de ti y de su palabra. Y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Padre, te pido por mi amigo que quiere regresar a Jesús hoy. Él conoce su palabra, pero fue desviado de ti. Tal vez como el hijo pródigo. Pero quiere regresar a su casa, a los pies de Jesús. Pido por él, Padre, perdónalo. Yo sé que cuando el hijo pródigo regresó, tú corriste para recibirlo, para abrazarlo, para besarlo, porque tú amas a su pueblo, a sus hijos. Tóquelo, Padre, sánalo, restáuralo. Puede ser poner ese deseo de nuevo en su corazón, a buscar su rostro. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.